La tipología es una figura del lenguaje única en la Biblia. En otra literatura no existe. Y es una maravilla de la palabra de Dios que contiene esos tipos. Que en Antiguo Testamento hay cosas que apuntan y que las personas del Antiguo Testamento no tenían ni idea, ni la persona que lo hacía o hablaba, de cosas del futuro, pero que el Nuevo Testamento nos descubre y nos desvela. Pues poner la siguiente. En los tipos es algo que tiene su dificultad para identificarlos. Algunos están claros porque la propia Biblia dice, como hemos visto varias veces, ya ha mencionado el caso de Sara y Agar, que representaban los dos pactos. Eso ya la Biblia lo explica y dice que es una figura de los dos pactos. Pero hay otros que son, eso lo hemos visto la semana anterior, y hoy vamos a hablar de otros que son probables, que probablemente son tipos, pero que tenemos que con precaución hablar de ello. Lo cierto es que, y puedes poner la siguiente, hay dos textos que, no sé si estoy tapando mucho, nos dicen que hay tipos y que no deben estar identificados claramente como los que se menciona que son. En la conversación de Jesús con los discípulos que iban camino de Maús, el Señor les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Es decir, que en todo el Antiguo Testamento debe haber muchas más cosas que apuntan a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, que no están identificados claramente, como el ejemplo que mencioné antes. Y el otro texto pues también va en la misma dirección, cuando Jesús a los judíos le dice: examináis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesús. Y yo creo que es una manera también interesante, conveniente, de leer y estudiar el Antiguo Testamento en clave de Cristo. Que todo lo que allí vemos apunta siempre, la dirección es hacia la persona de Jesús. Ahora, antes de que pongas la siguiente, pregunto: ¿tenéis en mente algún ejemplo del Antiguo Testamento que hable de Cristo? Que puede ser un tipo, puede ser una figura que habla de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Vamos a poner luego algunos. Como con Adán y Eva, como el Señor les cubrió con la piel del animal, hizo como que la ropa para tapar su pecado. Yo una vez aprendí eso como quizás una figura muy, no sé, quizás general de cómo Jesús se murió, como el animal se murió para tapar la vergüenza de ellos. Muy bien. Esa no la tenía, pero está bien. Muy bien. Hay más, ahí seguro que hay muchas. Pasa que os he pillado de sorpresa, ¿no? Tenía que haber avisado para que lo hicieran los deberes. Bueno, La vida de José. José es una de ellas, la vamos a mencionar. Cuando Moisés... La roca, también. Muy bien. Van saliendo, ¿eh? Van saliendo. Bueno, ¿sí? La oración en el templo. También. Vale, vamos a poner una de los pasajes, que es el sacrificio de Isaac. En Génesis 22, y ahí están entresacados algunos textos, el 2 y del 9 al 13, Dios le pidió a Abraham que cogiera a su hijo y lo ofreciera en holocausto, en sacrificio. Conocéis la historia, lo que pasó cuando preparó el altar, el muchacho estaba ya para ser sacrificado y Abraham se lo tomó en serio, estaba a punto de matarlo y el Señor le detiene. Y entonces dice que detrás vio un trabado por los cuernos en el matorral, ¿no? Un carnero. Fue Dios que le hizo verlo, que estaba allí, ¿no? Él no lo había visto antes y vio que estaba allí. ¿Y qué entendió Abraham? Pues luego el Señor le dice, Abraham lo que hizo es lo que entendió que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora aquí la pregunta es:
¿Cuál es el tipo aquí? ¿Qué es lo que está apuntando hacia algo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué verdad podemos ver aquí casi oculta, ¿no? Pero que nos puede descubrir, la podemos ver a la luz del Nuevo Testamento? Es un tipo de Cristo, está claro. Jesús es el sustituto, sería el carnero ese que sustituyó a Isaac, que muere en su lugar, y el padre que entrega al hijo, ¿verdad? No rehúsa a su hijo y está dispuesto a sacrificarlo porque el Señor lo pide, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente, antes de que la pongas, la de José. Vamos con la de José, que es muy bonita. En la historia de José, ¿qué cosas podemos conectar, ver conexiones con la persona de Cristo? Vamos a recordar la historia de José y qué cosas podríamos identificar. Yo tengo una lista, a ver cuántas encontramos, ¿no? Que nos hablan del Señor Jesús en la vida de José. ¿Qué conexiones veis? Punto. El hijo amado, ¿ve? De todos los hijos era el hijo amado. Y el Señor también dice, ¿no? Aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Muy bien. ¿Qué más? El rechazo de los hermanos, ¿verdad? Hasta llevarlo a la muerte, ni más ni menos. La muerte, entre comillas. La intención primero la tenían de matarlo y después fue una muerte porque al padre le presentan como muerto, ¿no? Como si hubiera muerto. Sufrimiento y luego que se contrapone con el reinado, ¿no? El muerto que viene al final a reinar, ¿no? Humillado y enaltecido. Sí, la humillación máxima. Rescata de la muerte a sus hermanos, al final a su familia. Perdona a sus hermanos también, ¿vale? Ese detalle no lo tenía. Me lo voy a apuntar. Lágrimas detrás de la cortina cuando él lo reconoce y ellos lo reconocen a él y el perdón es tipo de Cristo, total. Muy bien. También él provee salvación por medio de esa estrategia y le da comida a su familia porque si no morirían, ¿no? Jesús proveyó para nuestra salvación también, quizás. Muy bien. Pues ese detalle tampoco lo tenía. La prisión y el juicio injusto que recibió y bueno, Cristo también por nosotros lo recibió, ¿no? Sí, exacto. Acusado injustamente, ¿verdad? Y condenado injustamente al final a la cárcel. Sí, muy bien. Bueno, ya casi tenemos todo, ¿eh? Parece sin pecado. Sin pecado también, sin culpa. No comete ningún. Sí, no era culpable. Vale. También los sueños, ¿no? Que eran profecías de lo que iba a ocurrir también. Vale, ese tampoco lo tenía, ¿eh? Bueno, puedes descubrir la lista de la que yo había apuntado por ahí. Habéis dicho ya al hijo amado, testificó contra el pecado de sus hermanos, denunció el pecado de los hermanos, ¿no? Porque fue al padre a decirle lo que hacían. Rechazado por los hermanos, odiado a muerte, también lo habéis dicho. Un detalle que faltaba, el vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. ¿Hay una diferencia? 30. Jesús fue por 30, vale. Tentado y no cedió, también. Cuando José, la mujer de Potifar, y Jesús también después de su bautismo fue tentado y tampoco cedió. Dado por muerto ante el Padre, acusado injustamente, lo habéis dicho también. También curioso, puesto con dos criminales, el copero y el panadero del rey también, y uno se salva y el otro no. Qué interesante, ¿no? Como esto... A ver, ¿quién puede imaginar y diseñar un libro que haya estas coincidencias? Solo Dios, ¿no? Es que eso es una maravilla de la palabra de Dios. Fue como sepultado en la cárcel, es como si hubiera sido dado por muerto, y curiosamente sale al tercer año. Jesús al tercer día resucita, José sale al tercer año para ser Señor, ¿no? Y se sienta a la diestra del faraón. Así que una bonita... un bonito anticipo de la persona de Jesús, de su obra en la vida de José. Bueno, pasamos a la siguiente. Luego hay algunos que son los tipos dudosos. Y aquí ya nos metemos en terreno complicado, ¿verdad? Algunos ya buscan los 5 pies al gato y hay que tener cuidado que algunas cosas son ilustraciones que podemos usar, pero que realmente no son tipos, son algo parecido.
Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de alguno que han dicho, y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo que eso no es un tipo. Pues dicen que Abraham, cuando envía a su criado para buscar la esposa para su hijo Isaac, entonces dicen, el criado es el Espíritu Santo, Rebeca es la iglesia. Bueno, bien difícil de ver, ¿verdad? Yo creo que hay que tener ya mucha imaginación. Cae en aquellas interpretaciones alegóricas del Antiguo Testamento. Así que hay que distinguir todo eso. Bueno, vamos a pasar a otro asunto relacionado con este tema también, que es las clases de tipos. Podemos encontrar tipos en personas, vimos ahora algunos ejemplos, ¿verdad? De Isaac, de José. También vamos a hablar de materiales, de instituciones y datos o hechos históricos. Vale, vamos con la siguiente. Entonces tenemos un ejemplo que es Adán y Cristo. Adán es un tipo de Cristo. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, dice al cual Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, que la Biblia dice que es un tipo, que Adán es un tipo de Cristo. Y luego establece la comparación. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serían constituidos justos. Ahí es una parte que por uno vino la caída a todos, pero por uno viene la salvación a todos. Y también 1 Corintios 15, versículo 45, dice que el primer hombre fue hecho Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. El primer y el último Adán. Ahora, ¿qué paralelismos otra vez se os vienen a la mente cuando pensamos en Adán y Cristo? Aquí están los puntos principales, pero hay más conexiones, ¿no? ¿Qué podríamos ver de parecido entre Adán y Cristo? Sí, el primero, no había otro, claro, el primero de una raza y Cristo es el primero de otra raza, digamos, que son los hijos de Dios. Muy bien. Adán señoreaba en el huerto y se le dio el señorío y Jesús es el Señor. Exacto. Los dos eran señores, ¿no? Tienen autoridad para gobernar. Muy bien. Estaban en constante, o sea, ambos estaban en comunicación constante con el Dios. Padre. Él hablaba en el huerto y Jesús constantemente también. Muy bien, tenían comunión. Bueno, esto lo ideal hubiera sido que lo hubiera puesto como una tarea y hoy compartíais todos vuestro trabajo de investigación, porque yo sé que aquí ahora en directo pues normalmente no vienen todas las ideas. Hay un comienzo milagroso también en los dos, ¿no? Adán es un milagro, fue creado por Dios y Cristo también encarnado en una virgen, es una nueva creación. La encarnación es algo que no existía antes y también es algo milagroso, ¿no? El nacimiento de Jesús, la llegada de Jesús a la tierra. Adán originalmente también era perfecto, inocente y santo, igual que Cristo. Hasta que pecó, era perfecto. Luego Cristo se hizo pecado por nosotros y Cristo es superior. Claro, en este caso es superior a Adán. Ya habéis dicho lo de cabeza de la humanidad y cabeza de la humanidad redimida. Lo del gobierno también lo habéis dicho. Y también los dos fueron sometidos a prueba otra vez. Adán fue puesto a prueba. Había un árbol prohibido y esa fue una prueba. Adán no la superó. Cristo fue sometido a prueba, la tentación, pero Cristo la superó. Adán desobedece, ¿no? Y por su desobediencia transmite a toda la humanidad el pecado. Pues de la misma manera, Cristo por su obediencia puede transmitir a toda la humanidad el perdón y la vida eterna, ¿no? Adán transmite la muerte, Cristo nos transmite la vida. Y quizá un último detalle, que este es muy bonito, que de un sueño profundo de su costado salió algo hermoso. Que salió de costado de Adán, de un sueño profundo, pues salió la mujer perfecta. Y del costado de Cristo, cuando muere por nosotros en la cruz, pues podríamos decir que sale la iglesia, ¿no? Sale la esposa perfecta también, que un día será la esposa perfecta, que es la iglesia.
Otro ejemplo, podemos poner la siguiente, tenemos a Abraham. Abraham hay un par de paralelismos, un par de simbolismos. Uno es con los justificados por la fe. Ahí tenéis Gálatas capítulo 3, donde dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado como justicia. Y luego es interesante que dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Bueno, esto a Abraham no le podía pasar por la mente todo lo que eso significaría, ¿no? Pero ahí estaba, que Dios sí que lo sabía, lo que iba a hacer, la obra de salvación que traería 2000 años después, ¿no? Y dice que la Escritura previendo que Dios justificaría. En la siguiente tenemos el otro ejemplo de Abraham que mencionamos ya con Isaac, ¿no? Ofreciéndolo y que daría una descendencia. Y aquí tenéis un ejemplo de Hebreos 11 donde dice literalmente que en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, como que Isaac cuando fue ofrecido por Abraham es como si hubiera muerto y resucitado al ser sustituido por el carnero. Entonces en la figura de Isaac está Cristo en el sentido de que fue como sacrificado, pero a Abraham como si hubiera muerto y resucitado, igual que Cristo murió y resucitó. Vale, más o menos lo veis. Bueno, Melquisedec ya hablamos de él la semana anterior, no vamos a volver a él. Otro ejemplo más, el siguiente, el de Moisés y Cristo también. Aquí se menciona, y ya se lo voy a mencionar de pasada, la fidelidad de Moisés, y Hebreos capítulo 3 dice, considerad a Jesús, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esta es una referencia a Números capítulo 12, cuando los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés y Dios se enfadó. Y entonces pone de ejemplo en Hebreos a Moisés como el hombre fiel, ¿no? El fiel en la casa de Dios frente a los otros que murmuraron. Y también Moisés es un tipo de Cristo como profeta. Y está dicho exactamente de que Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos al que prestaréis atención. Y eso lo dice Hechos y lo dice también más adelante en el capítulo 7 Esteban en su discurso, de que Moisés es ejemplo de Jesús como profeta. Otro ya muy conocido, no lo vamos a mencionar, Aarón y Cristo como sumo sacerdote, el sumo sacerdote Aarón y Cristo y mediador. Muy bien, vamos a la siguiente, otro interesante, Josué y Cristo. Josué también es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que Josué tuvo una misión muy bonita, que era, y aquí tenemos al profesor de Carballo con el libro de Josué, que estamos viendo tan interesante, ¿no? De la conquista de la tierra prometida. Y Josué fue el elegido por Dios para guiar a su pueblo a recibir la promesa, a recibir esa tierra especial y a dar reposo a su pueblo. Es el propósito de que podían tener reposo en la tierra prometida. Y eso lo dice el capítulo 1, versículo 13, el Señor vuestro Dios os da reposo. Y después de que termina el libro, al final del libro de Josué, pues ya dice Josué a los que habían ido a ayudar. Dice, el Señor vuestro Dios ha dado descanso o reposo a vuestros hermanos como Él les había dicho. Así que esa es la historia. Pero cuando llegamos a Hebreos capítulo 4, pues el Señor toma esa historia de dar el reposo a su pueblo como una figura, un anticipo, un tipo del antitipo, que es el reposo que el Señor tiene para los creyentes. Y fijaos lo que dice, que si solo conociéramos el libro de Josué no podríamos imaginar eso. Pero cuando llegas a Hebreos dice, si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Con lo cual, que había una intención detrás y en realidad toda la historia de Israel, del éxodo, de la tierra prometida, todo eso es un tipo de la obra de Dios en lo que haría con su pueblo, ¿no? La redención, el llevarnos a su tierra prometida.
Y en ese sentido, Cristo como Josué, su tarea es llevarnos al reposo, a la tierra prometida. Y ahí estamos con nuestro caudillo, que es el Señor, para llevarnos a descansar. Y eso ya lo anticipa el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús en Mateo capítulo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os voy a dar más trabajo. No dijo eso. Dijo: os voy a dar descanso, ¿verdad? Os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que Josué tenía esa misión, pero es un anticipo de la misión de Cristo de dar descanso a su pueblo. Vamos con uno más, David, el rey David. Es bastante claro, ¿verdad? Que David y Cristo es un tipo. Ahora hay algo muy curioso, ¿no? El Salmo 16, es un salmo de David. Y fijaos esa frase que a veces la cantamos o la hemos leído muchísimas veces, que dice David: tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Pero David, ¿se murió o no se murió? ¿Lo enterraron? ¿Salió de la tumba o está muerto? Entonces llegamos a Hechos capítulo 2, es el sermón de Pedro, y en Hechos capítulo 2, versículos 25 en adelante, dice: del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que David sigue muerto, está enterrado. Pero siendo profeta, y aquí es la referencia a este salmo, dice: siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en edades, ni su carne sufrió corrupción. Ahora, nadie, si no conociera el Nuevo Testamento, podría entender eso, ¿verdad? El Salmo 16. No sé qué es lo que pensaban, qué podrían pensar cuando leían los judíos el Salmo 16 y leían esa frase, ¿no? Yo creo que alguna interpretación sí que le daban, ¿no? Sí, la resurrección final, y también podría caber otra opción más también. Salmo es poesía. Vamos a hablar de eso más adelante, que la poesía hebrea es muy interesante, que no es como la española, la latina. Muchas veces son frases paralelas. Y eso quiere decir que la primera frase y la segunda dicen lo mismo con otras palabras. Y eso a veces nos ayuda en la interpretación. Aquí, ¿qué dice la primera frase? No abandonarás mi alma en el Seol. Y luego dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, alma y santo se refieren a lo mismo, es la persona. Y el Seol y corrupción, probablemente también en mente del poeta, significa lo mismo. Es decir, que David sí tenía esa conciencia, y sí que encaja lo de la resurrección, de que al final no quedaría en el lugar de los muertos, que algún día saldría del lugar de los muertos. Entonces eso se entiende, esa palabra corrupción, no en ese sentido literal de que el cuerpo de David no se iba a descomponer, sino por ese paralelismo está refiriéndose de que no quedaría en el lugar de los muertos para siempre. También se podría entender como continuidad en su hijo y en la descendencia futura, que Dios prometió que de su descendencia habría un rey para siempre. Y en ese sentido, pues también sería como no ver, como si la vida continuase a través de sus hijos. Hay otro paralelismo de David que no lo he puesto ahí, pero lo vais a recordar porque ha sido tema de la semana pasada. Una de las frases de Jesús en la cruz, ¿no? ¿De dónde viene? El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Son palabras que Jesús toma en la cruz. Siguiente ejemplo, Salomón y Cristo. Salomón y Cristo. Bueno, no voy a parar ahora en estos. Jonás y Cristo ya lo hemos mencionado, y luego mencionaremos el de Elías y Juan el Bautista. Bueno, el paralelismo con Salomón era lo de edificar una casa a su nombre. Dios escogió a Salomón
para edificar el templo, la casa de Dios. No le permitió que lo hiciera David y dijo que Salomón sería que lo construiría. Y Cristo también levanta un templo, levanta una casa, ¿verdad? Que es la iglesia, que somos los creyentes. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 5 lo cita y lo aplica precisamente a Jesús como el que edifica la casa de Dios, haciendo ese juego de palabras con Salomón. El caso de Elías, pues también está explicado en el Evangelio. Así que vamos a pasar a otro apartado en los minutos que nos quedan. Y vamos a hablar de materiales, aunque solo casi los voy a mencionar, no vamos a parar mucho para luego en algún detalle. Materiales que son tipos, es decir, que fueron diseñados por Dios con el propósito de que luego se cumplirían en el antitipo, es decir, en la realidad. Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo, principalmente, ¿qué representaba? ¿Cuál fue el propósito por el que Dios diseñó una tienda física que además se tenía que poner en medio, las 12 tribus acampadas alrededor, y después cuando iban en marcha? ¿Qué es lo que representaba el tabernáculo? La presencia de Dios en medio de su pueblo, la presencia de Dios acompañando a su pueblo por el desierto. Y qué curioso, Juan capítulo 1, versículo 14, habla de la encarnación. Dice en el principio, habla del verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese versículo tiene esa palabra habitó, que el Señor se hizo carne y habitó. Y realmente esa palabra tiene conexión originalmente con el tabernáculo. Es decir, que Dios en Jesús decidió montar su tabernáculo, por así decir, en la persona de Jesús, visible en medio de su pueblo con la encarnación. Así que el tabernáculo era un anticipo de la persona de Jesús en su encarnación. El tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. El fuego, la nube, la presencia de Dios se manifestaba ahí. ¿Y qué dice Juan 1:14? Los apóstoles dicen, vimos su gloria. Vimos la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesús. Y qué interesante, si os acordáis, si no, tenemos que un día estudiar el tabernáculo, que es bueno, ¿qué era lo de fuera del tabernáculo? ¿Qué era la cubierta de fuera? ¿De qué estaba hecha? De lino. Había algunas capas de lino, pero la última, la de fuera, no. La de fuera, Era de piel de marzo. Sí, de marsopa, o que puede ser tejón, que ahí tampoco está muy claro qué animal es, Sí. pero era una piel basta, más bien basta, no era especialmente bonita, ¿no? Porque luego dentro del tabernáculo sí que había adornos con figuras de querubines y cosas bonitas, ¿no? Entonces, qué interesante que su apariencia externa no era un sitio lujoso. Dios no dijo, bueno, pues, por ejemplo, hay algunos edificios religiosos, no sé cuáles son, que tienen la cúpula como de oro, ¿no? No sé de qué religión es, creo que hay por ahí algún templo, no sé si es la de los musulmanes, ¿no? No tiene la cúpula de... Sí, y que tiene la cúpula que es de oro, ¿no? Entonces, claro, a la vista de todo el mundo, ¿no? El lugar... Y Dios justo lo contrario, ¿no? Tiene atractivo para que le Exacto. Y ahí tenemos el tipo de Jesús, que dice el profeta Isaías, que le veremos más sin atractivo. Y así la gente que convivió con Jesús le vio como un hombre normal y corriente. Por eso también no creían mucho en él, porque le veían tan normal que no había ese atractivo en él. Así que es el Dios encarnado. Bueno, luego hay aspectos del tabernáculo como el lugar santísimo. ¿Qué podría representar? Bueno, creo que ya lo puse. Vale, en Hebreos capítulo 9 dice literalmente que el lugar santísimo es una representación del cielo, que pretendía representar ese lugar de la presencia de Dios, ¿no? Porque dice que el Señor entró cuando muere, después entró al lugar santísimo, pero es el cielo, donde fue el Señor, ¿no? Y en el cielo mismo. Luego la sangre de los sacrificios, pues evidentemente la sangre de Cristo, esto ya lo tenemos más asumido y familiarizado, ¿no? De que esa sangre, y Hebreos capítulo 9 literalmente dice que eso habla de Cristo. Otro muy conocido, el maná, claro, el maná. Ya también está puesto, claro, el pan del cielo, ¿no? Cuando Cristo dice yo soy el pan del cielo, ¿no? Y se conecta ahí con el maná que
es el alimento espiritual en el caso de 1 Corintios capítulo 10. Y lo que mencionasteis antes, la roca, de la que salió agua. También dice que la roca era Cristo. Así lo dice literalmente, 1 Corintios 10. Dice, aquella roca era Cristo. Entonces todo tiene esas conexiones. Y luego tenemos algunos tipos institucionales, o sea, una institución, el sábado, el día de reposo. También habla del Señor, el reposo. En el caso de Hebreos, capítulo 4, lo une también con el reposo de Josué. O sea, hay como un juego de palabras muchas veces en la Biblia, donde habla que Josué llevó a Israel al reposo, pero también lo une con el concepto de reposo con el sábado, con el día del Señor, el día... Bueno, en nuestro horario sí, empieza en el atardecer del viernes, es cuando cuentan los días. Exacto. Y entonces, bueno, pues habla del reposo del creyente, ¿no? Y el sábado, pues debe tener ese mensaje también para nosotros, ¿no? El día de reposo, pues el descanso del creyente. Y la Pascua, pues la Pascua ya que recordamos en la Cena del Señor cada domingo, pues si no hemos entendido eso, pues estamos un poco perdidos. Vale, una más. Aquí tenemos ejemplos históricos, también rápidamente voy a mencionar algunos. Bueno, este quizá lo tengo ahí parado porque es uno de los pasajes difíciles a la hora de interpretar. Y ya que estamos hablando de interpretación de la Biblia, pues vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, diluvio y bautismo. El diluvio como una representación del bautismo. Bueno, suena un poco chocante, ¿no? Y hay varias explicaciones. A ver lo que pensáis vosotros. Quizá lo leemos primero. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. No quitando, hay un paréntesis que es importante, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Bueno, si alguien abre así la Biblia, no conoce la Biblia y lee eso, ¿qué concluiría? El bautismo salva, ¿no? ¿Sí? ¿Dice eso o no dice eso? ¿Qué? Ya, ¿y qué le explicas? ¿Qué le dices? Hay un paréntesis. Hay un paréntesis. A ver, hay palabras que, claro, juegan a veces con los significados en su época y el que nosotros atribuimos. Nosotros escuchamos la palabra bautismo y ya automáticamente estamos pensando ahí en el bautisterio y bautizando personas. Pero tiene un sentido más amplio esa palabra, ¿no? En su origen. Bueno, lo que podemos fijarnos, ya que está hablando de la historia de Noé como un ejemplo, un anticipo de lo que es la salvación, la pregunta podría ser, ¿qué es lo que salvó a Noé y su familia? Entran en el arca. Lo que les salvó fue el arca. Y entran por el camino estrecho. Y el arca representa A Cristo. a Cristo. Lo que salvó no fue el bautismo del diluvio propiamente, sino que fue el arca, estar en el arca. Lo que pasa es que ese bautismo... Sí, 8 personas. Y los animales. Uh-huh. Sí. El arca era para salvación, sí. Entonces, el bautismo de agua que hubo, porque fue un bautismo, una inundación, en un sentido era para destruir el mal. ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Era acabar con el mal. El mundo estaba lleno de maldad y Dios vio que solo había una familia de justos y dijo, pues aquí el remedio para acabar con el mal en el mundo, vamos a eliminar a todos los malos del mundo, vamos a dejar solo una familia justa y a ver si así empezamos una nueva sociedad, un nuevo mundo donde todos sean buenos, obedientes y fieles a Dios. Bueno, luego se demuestra que eso tampoco funcionaría, ¿no? Pero esa era la intención del diluvio, eliminar el mal para que Noé y su familia pues fueran librados del mal.
Entonces ese bautismo, a través del arca de Noé, pues le trajo esa salvación. Y de la misma manera nuestra salvación también tiene algo que ver, porque nuestra salvación, digamos, total, 100%, será cuando se ha eliminado el mal en el mundo. Mientras tanto, todavía nuestra salvación no se ha terminado, digamos, de consumar. Todavía no disfrutamos en plenitud de nuestra salvación. ¿Y qué es lo que falta para que disfrutemos de nuestra salvación? Porque el Señor acabe con el mal en el mundo. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque es paciente, ¿no? Y está, como en los días de Noé, dando oportunidad a que la gente se busque al Señor. Así que eso podría ser un sentido por un lado. Pero por otra, también parece que el texto más bien se refiere a la persona de Cristo. Porque habla de su resurrección, ¿no? Como dice al final del texto, dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Así que ese bautismo al que habla Pedro también podría referirse a la muerte y la resurrección de Jesús. Y hay base para poder entenderlo así. Un salmo, el Salmo 42, versículo 7, decía en sentido profético, ¿no? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es una descripción del sufrimiento de Jesús en su muerte. Y en Lucas 12, versículo 50, Jesús mismo usó ese término de bautismo. Y dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Es decir, que Jesús estaba describiendo su muerte como un bautismo de sufrimiento, pero del que al final resucitaría. Y por eso en este texto, pues también habla de personas que son salvadas mediante ese bautismo, y nosotros somos salvos por el bautismo de Jesús, por su muerte y por su resurrección. Así que son dos enfoques posibles para ayudar a entender. Luego, si alguno tenéis más sugerencias, yo estoy aprendiendo también. Sí, adelante. Que no sé si todos sabrán, pero que lo explica perfectamente. Un arca abierta aún está Jesús quien brinda salvación, y sigue, ¿no? Y es así. El arca, los que entraron se salvaron y entrando por la... Y hay otro que hace referencia a las olas y ondas que pasaron sobre mí también. Sí. En cualquier caso, también el mismo texto hace esa aclaración, ¿no? Que la purificación dice que la suciedad, ¿no?, de la carne no se quita con el agua. El pecado no se lava con el agua, sino que es como un gesto de petición a Dios de una buena conciencia. Es decir, que al final el perdón, la salvación, ¿cómo se consigue? Pidiéndolo a Dios. Cuando oramos y confesamos y pedimos a Dios, y en Hebreos 9 pues confirma todo eso, ¿no? Que la sangre de Cristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que en este caso, aunque es verdad que es un pasaje difícil, que puede tener diferentes enfoques, usando uno de los principios fundamentales de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, que es la analogía de la Escritura, es decir, qué dice el resto de la Escritura, nos va a evitar interpretarlo mal, llegar a una conclusión equivocada. Si estudiamos cómo se salva una persona, ya sabemos que no puede ser en ese sentido literal de bautizándote ya me salvo, y porque la purificación, también la Escritura con claridad nos explica que viene por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y eso sí que es verdad que el bautismo que nosotros practicamos lo simboliza, también simboliza esa purificación. Bueno, hay algunos ejemplos más que ya los hemos mencionado y creo que vamos a concluir con una última cosa. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, bueno, tenemos el Éxodo, ya hemos mencionado, la serpiente de bronce, Israel en el desierto, y la lista pues es larga de cosas que hay. La siguiente. Solo unas 4 o 5 ideas importantes. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar estas cosas, ¿no? Pues lo primero es ver todos los textos en el Nuevo Testamento pues que pueden tener conexión con ese tipo, ¿no? A ver si concuerdan las cosas o no. Lo segundo es establecer qué puntos tienen en común. Hicimos ya el ejercicio, ¿no? Con José, con David, a ver qué conexiones había, y tener en cuenta una cosa muy importante, y se aplica eso a todas las figuras de lenguaje en la Biblia, que normalmente solo hay una idea principal, aunque puedan tener detallitos, pero al final el mensaje es como si fuera uno solo.
No hay que coger todos los detalles. Ya lo explicamos anteriormente cuando hablamos de Jonás. Jonás es tipo de Cristo, pero claro, Jonás es un profeta desobediente. Esa parte no. Es lo único que se quiere usar como ejemplo es los 3 días y 3 noches en el vientre de la serpiente. Bueno, pues en todo eso hay siempre una enseñanza central, que es la que tenemos que fijarnos y no perdernos en los detallitos. Tenía ejemplos, pero no tenemos tiempo ya. La 3, no atribuir al tipo lo que no prefigura. Es decir, si en el antitipo, o sea, en la realidad, no hay esas cosas, pues no, en el tipo no busquemos lo que no es real, lo que no hay. Por ejemplo, si hablamos de Jesús, pues si hay algo que en Jesús no está, pues no lo puedes aplicar del ejemplo, ¿no?, que estamos tomando. ¿Me entendiste? Más o menos. Por ejemplo, la Pascua. El cordero que va a ser sacrificado es ejemplo de Jesús. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas no corresponderían si tomamos la historia del cordero sacrificado como tipo de Cristo, de su sacrificio? ¿Qué detalles hay en la historia que sí que no son tipos, que no tenemos que aplicar? Pues, por ejemplo, que el cordero tiene que ser de 1 año. Esto no tiene aplicación en Cristo ninguna, ¿no? Entonces, por eso hay que tener esta precaución de cuidado, no nos pasemos viendo lo que no hay, ¿no? Siempre confirmación en el Nuevo Testamento, si no, no vale. Y por último, no basar una doctrina en un tipo. Igual que en cualquier otra figura del lenguaje de la Biblia, los pasajes poéticos no valen, ni las parábolas no valen para establecer doctrina. Son ilustraciones, son ejemplos, son ayudas para entender, para memorizar principios bíblicos, pero no valen para establecer una doctrina en base a esos pasajes. Y por eso una figura, una historia, una ilustración nunca debe ser el tema principal de una enseñanza. No debemos de predicar ilustraciones. Yo uso ilustraciones, pero ese no es el tema de la predicación. Deben ayudarnos. La última, ahora sí, la última solo es un detalle nada más, que es la maravilla, ¿no?, de la palabra de Dios que yo veo en esto de la tipología. Como Moisés, cuando recibió las instrucciones de la Pascua, que tenían que hacer todo eso, ni por la cabeza se les podía imaginar que estaban simbolizando algo que nosotros hoy disfrutamos, de ver esa historia ilustrada en el Antiguo Testamento. Como 1500 años casi antes, nadie podía intuir que eso era un anticipo de la muerte del Señor Jesús por nosotros. Y todo esto a mí me hace ver esa armonía en la palabra de Dios, la belleza, que el libro realmente es un libro divino, inspirado. Es imposible que humanamente personas, diferentes lugares y épocas pudieran escribir un libro con contenido que tenga estas coincidencias, ¿no? Es humanamente imposible. Así que a mí, pues como he intentado transmitiros, esto todo me entusiasma y con las precauciones que debemos tener, pero me reafirma también nuestra confianza en este libro, la palabra de Dios, porque a nadie se le puede ocurrir hacer estas cosas más que a Dios. Y nuestro Dios es así de creativo, y cómo nos ayudan también con las ilustraciones, que no tenemos un libro de teología pesado, ¿no? Punto número 1 de la doctrina, punto número 2. Imaginaos que fuera eso la Biblia, y cómo Dios lo ha adornado de una forma tan extraordinaria.